Cerezos y kiwis. Damos una herramienta que sea realmente efectiva en el control de cáncer bacteriano, que se pueda usar en flor, no contaminante, sin daños colaterales, que perdure en el tiempo. Agro presenta Agrigent Plus, el bactericida para tus cerezos. Al cuidar tu flor, cuidas tu inversión. ¿Confiarías tu flor a cualquiera? Agrigent es el bactericida de acción curativa y preventiva, clave en la producción potencial y rentabilidad de tu huerta. Se absorbe en 4 horas. Se mantiene activo 7 días pese a lluvia y rocíos. Registrado para nogales, cerezos y kiwis. Buenas tardes a todos, a todas. ¿Me escuchan bien? Bien, veo que hay harta gente. Estamos muy entusiasmados con dar la bienvenida a este webinar de estrategias de control bacteriano en cerezos. En esta lógica siempre tenemos hartas miradas y tenemos cosas que podemos controlar y que no podemos controlar y hoy queremos hablar de ambas. Por una parte, sabemos que tenemos un país con vocación exportadora y que gran parte de lo que hacemos acá se lo mostramos y se lo entregamos al mundo. Es por eso que una de nuestras invitadas nos va a hablar de lo que está pasando en el mundo, sobre todo en el mercado chino y en nuevos mercados que estamos explorando como país, de manera de poder ver una mirada de la situación internacional de la cereza para esta temporada. Así que quiero saludar en primer lugar a Claudia Soler, la directora ejecutiva del Comité de Cerezas. Hola Claudia. Luego, Claudia, ¿me Hola. escucháis bien? Súper. Sí, hola, hola. Luego, pasando a temas que sí podemos controlar, podemos tener manejos de soluciones bacterianas para maximizar tu inversión en toda la cadena productiva de tus cerezos. Por lo tanto, ahí sí tenemos una variable de control. Por lo tanto, también quiero saludar a Heriberto Godoy, agrónomo, parasitólogo, que nos va a ayudar a conocer soluciones bacterianas para maximizar esta inversión. Así que ahí te saludo. Hola Heriberto, desde México, ¿nos estás acompañando? Hola Pedro, hola Pedro, buena tarde. Saludos desde México. Igualmente, igualmente, qué bueno tenerte acá con nosotros. Y también otra variable que no podemos controlar, pero sí nos podemos hacer cargo y tiene que ver con lo que pasa a nivel meteorológico. Queremos saber y conocer y mostrarles a ustedes la realidad climática del cerezo y sus implicancias en los mercados internacionales y qué es lo que podemos hacer acá en Chile para vincularlo con lo que nos va a presentar la Claudia de los mercados internacionales y con lo que nos va a presentar Heriberto en cuanto a cómo manejamos nuestros campos de cerezos acá en Chile. Así que, sin más, quiero dejar con ustedes a los expertos
En primer lugar, Claudia, quiero invitarte al escenario a exponer sobre tu mirada de los mercados internacionales y también invitar a todos que nos vayan haciendo preguntas por interno que las vamos a ir contestando y también que vayan preparándose para contestar una encuesta que vamos a tener al aire y ahí vamos a estar adelantándolos con una sorpresa que vamos a tener al final y ahí está el link para ingresar a esta encuesta. Así que Claudia Soler, directora ejecutiva del Comité de Cerezas de Frutas de Chile, adelante, bienvenida. Muchas gracias. Voy a compartir la presentación. Un segundo. Voy a poner espérame un segundo, en reproducción. Partimos. Ya. Ya. La idea de mi presentación es contarle un poco cómo ha sido la evolución de las exportaciones de la cereza, cuáles fueron los principales factores que ocurrieron y que afectaron la temporada pasada. Después hablar qué es lo que se nos viene y qué es lo que estamos haciendo como comité, específicamente en el mercado chino, pero como para que estén al tanto en el fondo de todo lo que se está haciendo, de manera de poder contribuir a que esta sea una buena temporada y que podamos seguir creciendo, porque se esperan crecimientos importantes en los próximos años, producto de las plantaciones que ya están de las cerezos, de las hectáreas que ya están plantadas y que van a ir entrando en producción. Un segundo, ya. Un poco, ¿cuál es la evolución de las exportaciones bueno, esta es la evolución, como se puede ver, eh, hay un crecimiento bastante exponencial en las exportaciones, principalmente en lo que es volumen, a partir desde, no sé, 2014-2015, y este crecimiento viene muy en línea con el crecimiento que tuvo el mercado chino. O sea, en el fondo el mercado chino fue el que ha ido impulsando este crecimiento, el que ha ido absorbiendo en el fondo este crecimiento de la industria. ¿Qué pasó la última temporada? Bueno, se ve que crecimos un 51% en volumen y esto trajo una caída importante en precio. Ese valor en dólares por kilo que aparece ahí es una cifra preliminar porque el Banco Central todavía no ha ido incorporando los IBB, entonces no ha ido ajustando el valor, pero de los próximos meses ya debiera poder ya estar el definitivo, pero se ve que claramente el fuerte crecimiento hizo que cayeran los precios y una serie de otros factores que les voy a comentar en un par de slides, que al final contribuyeron a que fuera la tormenta perfecta. ¿Qué le está pasando? Espera un minuto, pero no me mueve la slide. Un segundo, que no sé qué me está pasando con el computador. Ya, no sé qué le pasa a esta otra. Pero bueno, en cuanto a las exportaciones por mercado, ahora se volvió loco mi computador. ¿Qué ha pasado con los mercados? Bueno, nosotros exportamos principalmente a China, alrededor de entre el 91 y 92% del volumen se va a China. En segundo mercado va en lo que es a Estados Unidos, después sigue Corea y después siguen estos otros mercados que ya representan un porcentaje bastante menor. O sea, China representa entre el 92%, Estados Unidos es como un 3%, Corea es como un 1% y ya el resto de los mercados son porcentajes bastante menores. Nosotros como comité hacemos actividades promocionales en China, pero también tenemos actividades promocionales en Estados Unidos, en Corea, en Brasil y también en India, porque vemos que tiene un potencial importante. Ahí se ven también, están los volúmenes exportados por mercado y los crecimientos que tuvieron todos los mercados. O sea, se ve que en general todos los mercados crecieron, pero claramente eh, China, que es un mercado importante, creció un 51%, que eso es un volumen bastante importante. Los otros mercados tienen una base más pequeñita. ¿Qué ha pasado con el tema de la diversificación? Mucho se habló cuando la temporada pasada de que el comité o la industria en general no diversificada
Y eso no es verdad. Nosotros venimos invirtiendo en el resto de los mercados sostenidamente a lo largo de los años. El problema es que los últimos 10 años el crecimiento promedio anual de las exportaciones ha sido un 24%. Ha sido un crecimiento muy grande y el crecimiento promedio anual de los mercados no China ha sido un 15%. Entonces, claramente, eh, el, el país que ha ido absorbiendo este mayor crecimiento o esta mayor tasa de crecimiento ha sido China. Y esto principalmente porque es un país que tiene una población importante, o sea, no es llegar y decir, oye, voy a diversificar a India, voy a diversificar a Estados Unidos. Esto es un proceso lento que tiene que ser consistente en el tiempo. No podemos llegar y colapsar un mercado en el fondo, porque al final hay que vamos a hacer que caigan también los precios, hay que ir desarrollando los mercados paulatinamente y haciendo que se vaya desarrollando la demanda para que esta mayor demanda vaya acompañando a, a este mayor volumen que llega. Y es por lo mismo que el comité independiente, que China sigue siendo muy relevante, sigue destinando recursos a otros mercados como para diversificar. Y también lo que se ha tratado de hacer también es diversificar dentro de China mismo. O sea, hay ciudades donde el nivel de la penetración del producto es bastante alto y donde el crecimiento que se puede lograr es menor, y por lo mismo se ha tratado de ir diversificando a ciudades que ellos llaman que son ciudades de segundo o tercer orden, que son ciudades regionales, que están más en la China profunda, y eso es una actividad que nosotros también hacemos de destinar recursos a estas ciudades de segundo y tercer orden como para ir penetrando y no colapsando las ciudades de primer orden como podría ser Beijing y Shanghái, donde el potencial de crecimiento es menor. ¿Qué pasó? ¿Cuáles fueron los factores que afectaron la temporada pasada? Bueno, la temporada pasada al final terminó siendo lo que fue porque fue como una tormenta perfecta, porque se acumularon una serie de factores que al final hicieron que en el fondo esto colapsara. Uno, por supuesto, el aumento en el volumen del 51%, un aumento gigante, pero también la concentración de este volumen. O sea, llegó mucho volumen entre la primera semana de enero y la segunda y la tercera semana de enero, que son semanas, pero principalmente entre la primera y la segunda, que son semanas donde no hay grandes festividades, ya pasamos el año nuevo nuestro y todavía no estaba el año nuevo de ellos. Entonces, eh, donde la demanda en el fondo no hay un boost importante en lo que es consumo, y eso hizo que de alguna manera quizás también los retailers no estaban tan preparados para que llegara este volumen importante en este periodo, y se fue acumulando la fruta. Además, sumado a esto, también hubieron problemas de condición y calidad de fruta. Nosotros hacemos una encuesta durante la temporada y se fue viendo que eh, dentro de esta encuesta a consumidores y al trade también hubieron más reclamos en términos de condición y calidad de la fruta. Asimismo, también tuvimos una mayor cantidad de noticias negativas, de fake news, de noticias falsas, y eso no es algo que nos afectó solamente a la categoría cereza, sino que está afectando a todas las categorías que son, que son categorías atractivas, que son categorías importantes. Otras frutas también se vieron afectadas con el tema de las noticias falsas. El problema es que para el caso nuestro nos afectó de mayor manera, y fueron muchas más noticias, y fueron noticias que se concentraron. Nosotros tratamos de reaccionar, pero bueno, quizás no estábamos tan preparados para recibir esta ola de noticias que partió la primera semana de enero, cuando esta señora se come esta caja de 2,5 de 5 kilos de cereza, y que se enfermó del estómago, fue al hospital y ahí le dieron un remedio que ella era eh, alérgica, y aparece toda hinchada, y ahí es donde empieza a generarse esta bola de noticias. Y también a la vez nos vimos enfrentados a una economía china que estaba un poco más deprimida,
donde distintas categorías de lujo, por ejemplo, también se vieron afectadas a caídas importantes en sus niveles de precio. Ahí se ven las distintas categorías, ahí se ven las caídas de precios que tuvieron estas categorías. Entonces, al final, todos estos factores hicieron que de alguna manera la temporada no terminara como nos hubiera gustado, que terminó con niveles de rentabilidad bastante inferiores a los esperados. Ahora, ¿cuáles son los aspectos relevantes que debemos considerar para esta próxima temporada? Bueno, tenemos por un lado las expectativas productivas que esperamos para esta temporada y tenemos por otro lado tendencias en lo que es el consumidor chino. Si vemos cuáles son las expectativas productivas, nosotros tenemos una actividad que es el Summit que se hace en abril y ahí presentamos cuáles son las expectativas de volumen que se esperan producto de las plantaciones que se hicieron hace 3 y 4 años, producto de estas hectáreas que están entrando en producción. Esperamos un crecimiento, o sea, de un 6% anual para las próximas 2 temporadas y esto es en base a las hectáreas plantadas, lo que nos daría alrededor de 133 millones de cajas. Eso es considerando netamente lo que es superficie en el fondo. La principal variedad pasaría a ser la variedad exportada sería la Santina, representando un 34% de este volumen. Producto de las plantaciones de Santina es que se adelanta un mayor volumen a la semana 49 y se debiera esperar una nueva concentración de arribo las primeras 2 semanas de enero. O sea, entre la primera y la segunda semana de enero debiera llegar el 31% de volumen. En base a esta estimación, nosotros y en base a las condiciones climáticas que han habido, lo que estamos hablando actualmente, bajo la situación actual, es entre 120 a 125 millones de cajas. Eso es la estimación que tenemos como comité y que claramente tenemos que esperar todavía que pase en el fondo todo lo que es la primavera, ver qué pasa con las condiciones climáticas y ya alrededor de mediados de octubre nosotros debiéramos tener ya una estimación ya un poco más realista de que ya tomando en consideración todo lo que ha pasado con el clima en el fondo, de cuánto debieran ser las exportaciones mundiales. Pero bueno, pero esto en el fondo hay que tomar en consideración que vamos a seguir manteniendo esta concentración las primeras 2 semanas y esto claramente para nosotros es súper importante tomar conciencia de esto porque vamos a tener que empujar en el fondo la venta y la rotación del producto esas 2 semanas. Hay que generar promociones que hagan que se vaya estimulando la compra y la recompra de la fruta y impulse en el fondo la demanda durante ese periodo para que no se empiece a acumular fruta para los periodos posteriores y no se empiece a afectar en el fondo el resto de lo que es la temporada. Ahora, ¿qué esperamos del mercado chino? Bueno, yo estuve recién, ahora vengo llegando de un viaje donde estuve en China y en otros países como Corea, Indonesia y Tailandia. Y bueno, y en lo que es mercado chino en general se esperan niveles económicos similares o quizás relativamente un poco mejores que lo que fue la temporada pasada. En términos de PIB se espera un crecimiento del 5,3, igual siguen creciendo las ventas de retail de los bienes de consumo, el ingreso disponible de los residentes urbanos también debiera aumentar, entonces debiera haber un escenario quizás un poco mejor. Se ve que los alimentos, en la tabla de la mano derecha, se ve que los alimentos en el fondo en cuanto a valor y consumo debieran también ir incrementando y también en cuanto a lo que es frecuencia de compra. Hay una caída en alimentos en general de precio promedio, pero lo que sí es positivo es que si bien para lo que es la categoría específica de frutas, si bien hay caída en volumen y precio promedio, la participación y el escenario de la fruta premium es más positivo. O sea,
Dentro de la categoría de frutas, si bien caen los volúmenes, caen las compras y los precios, en frutas premium, que es donde cae la categoría de las cerezas, la participación aumenta. Entonces quiere decir que hay una tendencia positiva a esta categoría, y eso es un aspecto positivo. ¿Qué pasa con el consumidor chino? Bueno, acá es súper importante que ustedes consideren que los principales factores desencadenantes de la compra es el producto, o sea, es el sabor, la calidad y la frescura del producto. Los consumidores, en general, existe una mayor preferencia por los calibres más grandes. A nivel de importadores también ha ido aumentando la participación de los calibres más grandes. Y los retailers también, a nivel de retailer, ha habido una mayor premiumización de la categoría. ¿Por qué es importante? ¿Por qué les digo esto? Porque nosotros en el fondo lo que tenemos que hacer es una temporada tan corta y tan concentrada que en el fondo nosotros lo que tenemos que hacer es asegurar que la experiencia de compra del consumidor y sobre todo del consumidor, bueno, del consumidor chino y del resto de los consumidores, esto es válido para todos los mercados en general, es que la experiencia de compra sea una experiencia de compra extraordinaria, para hacer que en el fondo el consumidor vaya, consuma la cereza y quiera volver a consumirla. ¿No? En el caso del mercado chino, está dentro de las ocasiones de consumo, hay dos ocasiones de consumo. Una es la ocasión que es el gifting, que es la ocasión específica para el Año Nuevo chino, pero también hay una ocasión de consumo que nosotros, para ir incrementando el consumo, tenemos que ir desarrollando, que es el snacking, el everyday, en el fondo, el everyday snacking o en el fondo el consumo diario. Y para nosotros hacer que el consumidor vaya y consuma una vez el producto y vuelva a consumirlo y vuelva a consumirlo, tenemos que asegurar que la experiencia de compra sea extraordinaria. Desde el día 1 que llega la primera cereza, a la zona temprana, hasta el último día. Porque cada mala experiencia de compra va a ir afectando al final lo que va quedando del resto de la temporada, porque va a ir haciendo que no se sigan consumiendo la cereza y va a ir haciendo que se vaya acumulando el producto, que el producto no se vaya vendiendo y va a ir haciendo y no no va a haber rotación con una consecuente mala calidad y va a ir afectando toda la cereza nueva que va llegando al mercado. Entonces tenemos que hacernos cargo de eso. El producto, si uno analiza los datos del año pasado, el producto bueno se vendió y se vendió bien, en el fondo. El problema fue que se fue viendo contaminado con el producto que llegaba de mala calidad y que hacía que la experiencia de compra fuera una mala experiencia de compra. Entonces, tenemos que abordar estas inquietudes. Es súper importante para mejorar la experiencia y para mejorar la satisfacción de compra del consumidor. ¿Cuál es el desafío? ¿Cuál es el desafío que tenemos nosotros como industria y como categoría? Es que cómo sostenemos el crecimiento futuro y hacemos de este negocio un negocio rentable para toda la cadena de valor. Nosotros esperamos crecimiento, hay hectáreas que van a entrar en producción y tenemos que hacer que en el fondo tenemos que hacer que este siga siendo un negocio rentable para toda la cadena. Como objetivo estratégico hay tres objetivos. Uno es el crecimiento, hacer que se siga incrementando la demanda por nuestro producto y que se siga manteniendo el valor percibido. No podemos hacer que en el fondo caiga nuestro posicionamiento en el mercado. La temporada pasada nosotros tuvimos problemas, cayó mucho el precio. ¿Qué hace eso? Que en el fondo, tanto la caída del precio como las noticias falsas, como las noticias de que el producto podía afectar, por ejemplo, la salud del consumidor, todo eso van afectando la reputación de nuestro producto. Y nuestro producto, como es un producto que a la vez se regala, si el producto es percibido como un producto que hace mal a la salud o como un producto que es un producto barato, eh, claramente vamos a afectar esa ocasión de consumo. O sea, nadie va a querer regalarle a sus seres queridos o a su jefe o a sus amigos un producto que les va a hacer mal para la salud.
Entonces, claramente eso también va afectando el consumo de la cereza. Entonces, tenemos que ser capaces de ir incrementando la demanda, hacer que entren nuevos consumidores a las categorías, pero a la vez también hacer que los consumidores que ya nos consuman más frecuentemente y nos consuman en mayor volumen. Y sostener el posicionamiento premium que tiene nuestro producto. Hacer que se siga manteniendo, que la cereza siga teniendo este valor aspiracional, que siga teniendo este posicionamiento de producto indulgente que me satisface en el fondo. Y eso es lo que hay que mantener y hay que cuidar a esta industria por lo mismo. Hay que cuidar a este producto. Segundo, mitigación de barreras, ir superando los distintos desafíos que tuvimos el año pasado, los desafíos de noticias falsas, los desafíos logísticos que tenemos, que nosotros también trabajamos bastante en eso, los desafíos fitosanitarios que hay actualmente. Estamos enfrentados a una serie de desafíos, no son solamente desafíos relacionados al marketing, sino también otros desafíos que de alguna manera nos pueden afectar los accesos al mercado, nos pueden afectar los desarrollos y nos pueden afectar cómo llega nuestra fruta también, cómo llega en cuanto a calidad y condición nuestra fruta en los mercados. Y también tenemos que seguir con nuestros esfuerzos de diversificación de mercado, de poder llegar con nuestra cereza y poder ir incrementando el consumo de nuestras cerezas en otros mercados que no sean solamente el mercado chino, como para no poner todos los huevos en la misma canasta. Y un último comentario relacionado al crecimiento de la demanda es, nosotros, dentro del hemisferio sur, nosotros somos el 97% de las exportaciones. Dentro de China, de las importaciones de cereza que hace China del hemisferio sur, nosotros representamos el 99%. Tenemos un compromiso que es gigante, somos los líderes del mercado. Entonces, si no somos nosotros los que cuidamos, uno, estamos compitiendo con nosotros mismos, porque no con el resto tenemos muy poca competencia. Dos, tenemos el desafío de nosotros estimular una mayor demanda, tanto en el mercado chino como en el resto de los mercados. Y también tenemos el desafío de cuidar nuestra categoría y de cuidar nuestra industria. ¿Cuáles son los focos que tenemos como comité de cereza? Bueno, estamos actualmente trabajando en una serie de focos. El primer foco, el foco, bueno, fitosanitario. Tenemos que ser capaces de resguardar el patrimonio fitosanitario que tiene este país. Nosotros trabajamos muy de la mano con lo que es el SAC, estamos bombardeados con focos mosca de la fruta, con temas de loesia. Entonces, claramente se está haciendo ahí un trabajo muy de la mano con el SAC para ir, en el fondo, atacando los distintos frentes a los cuales nos estamos enfrentando y para ir trabajando tanto el tema de la mosca, que nuestros vecinos no tienen control de mosca, entonces claramente eso no nos ayuda. La presión que tenemos en las fronteras es súper alta. Eh, Entra mucha mercadería por pasos no autorizados. Eso también hace eh, que sea más difícil en el fondo poder controlar. Tampoco están bien puestos los incentivos porque los castigos no son tan severos a los que les encuentran contrabando. Y bueno, y todo el hecho de las migraciones que hemos tenido hace que también exista un mayor flujo de productos, de otros productos que antes no habían en China, o sea, en Chile, y que exista un mayor como interés o tratar de pasar como productos clandestinamente. Ese es un aspecto. Entonces estamos trabajando mucho con el SAC en eso, estamos viendo el tema de la obesia también, cómo podemos ir educando y cómo podemos ir evitando que aparezcan focos
de lovesias que nos puedan afectar nuestro ingreso a los mercados. Por otra parte, también el tema de calidad es un tema que hemos transmitido y que se está transmitiendo la importancia en el fondo de llegar con un producto de calidad a los mercados de destino. Se está trabajando también en un plan de calidad a mediano plazo a nivel de industria también. En el tema de comunicación también es un tema que estamos trabajando bastante, todo lo que es el tema de fake news, cómo podemos evitar que se nos vea afectado nuestra reputación, ya que eso puede tener repercusiones súper importantes específicamente en lo que es el mercado chino. Tema promoción, bueno, hacemos actividades de promoción. Anualmente se trabajan campañas, como les dije, no solamente en el mercado chino, sino que también en lo que es Estados Unidos, Corea, India, un mercado que queremos desarrollar, que tenemos temas logísticos que estamos trabajando también. Brasil, que es un socio natural, que por la cercanía hace que sea también un mercado que está mucho más cerca y más fácil de desarrollar también. Así que también se destina gran parte de nuestro trabajo en lo que es el desarrollo de los programas de promoción. En temas logísticos tenemos un comité de logística que busca asegurar lo que son los servicios logísticos y también asegurar que los tránsitos sean los tránsitos adecuados. El tema, la logística afecta directamente el producto, ya que puede llegar a afectar lo que es la calidad y la condición con lo que llega nuestro producto en los mercados. Entonces es un tema que es muy importante para nosotros como comité. Y también el tema de socios. Gran parte del éxito que ha tenido este comité ha sido el trabajo conjunto que se ha hecho o trabajo colaborativo que se ha hecho no solamente con el sector público, pero también con el sector privado. Y tenemos que ser capaces de ir incorporando nuevos socios para poder ir enfrentando todos estos desafíos que tenemos como industria y poder sostener el crecimiento a futuro. En lo que es foco de calidad, necesitamos asegurar la mejor experiencia, como les dije, de consumo en destino. A nivel productivo, tener fruta de buen tamaño, fruta de buena firmeza, fruta de buen color y buen sabor. A nivel de packing, asegurar una firmeza mínima y el envío de calibres acorde con lo que está demandando el mercado, y es decir, eliminar lo que es la fruta de mala calidad y atender los requerimientos del retail en cuanto a cuáles son sus demandas en cuanto a, a calibre y también en cuanto a peso y seguridad alimentaria. Hubieron muchos reclamos el año pasado por el undersizing, que llegaban las cajas con pesos menores a los que realmente tenían. Y en focos de promoción, reconstruir la confianza en las cerezas chilenas, en el trade y en los consumidores, como les comenté, fortalecer la demanda en estos periodos en que no hay grandes festividades, aumentar la demanda con foco en ciudades regionales y en ciudades para gifting, hacer introducir el producto en esas ciudades que nos conocen menos y en ciudades de primer orden para snacking y continuar con los esfuerzos de diversificación, que es súper importante seguir diversificando. Y el pilar de la confianza, bueno, estamos trabajando con un equipo permanente de relaciones públicas y un equipo permanente legal de manejo de crisis, porque lo que queremos es esta temporada, si nos vemos enfrentados a estas noticias falsas, poder acortar los tiempos de respuesta y poder disminuir el impacto de estas noticias. Y eso se está haciendo tanto previo como en la temporada. Nosotros, como les voy a contar ahora, voy a hacer un breve resumen súper cortito, lo que me queda tiempo, para que vean un poco el trabajo que se hace y lo que se está haciendo en lo que es promoción. En el mercado chino, como van a ver, estamos atendiendo todos aquellos factores de la temporada pasada que afectaron la rentabilidad y que afectaron en el fondo que no fuera una temporada exitosa.
todos aquellos factores donde nosotros tenemos alguna injerencia. ¿Eso por qué? Porque queremos asegurar que esta temporada sea una temporada exitosa. Nosotros estamos bastante confiables de que va a ser una buena temporada y estamos atacando todos aquellos elementos. Por ejemplo, para el tema, en el fondo, la estrategia es, bueno, generar la confianza, volver a reconstruir la confianza en el consumidor, esa confianza que se vio afectada la temporada pasada producto de la caída de precios y de la condición y calidad no tan buena de nuestras frutas, mantener ese posicionamiento premium que necesitamos mantener, incorporar nuevos consumidores a la categoría y hacer que los consumidores actuales consuman más productos y consuman más frecuentemente. Y para eso estamos trabajando, para el caso del mercado chino específicamente, 4 planes. Hay un plan reputacional, hay un plan nutricional. Un plan nutricional, ustedes dicen, pero ¿por qué un plan nutricional? Bueno, los consumidores ahora están buscando productos, hay una tendencia hacia productos más saludables, a buscar productos que me generen algún beneficio a la salud. Entonces, para el caso específico de China, si uno quiere quiere incorporar contenidos respecto a beneficios de la salud de un producto, tiene que tener un análisis chino y tener al respaldo de alguna institución china, de algún estudio médico chino. Bueno, hay todo un plan nutricional para ir identificando cuáles son los elementos, cuál es la característica nutricional de la cereza que se pueda destacar en las comunicaciones que hagan más tangible un beneficio de salud de consumir cereza. Y eso también se está trabajando. Está el plan de demanda, que es el plan de estimular la demanda, que son estas promociones que hacemos en las tiendas, promociones que se hacen en los canales de e-commerce, y también está un plan con el trade como para ir fidelizando al trade y para que el trade también nos vaya defendiendo. Acá están un poco las actividades en cada uno de estos ejes. Voy a comentar algunas cosas que considero más relevantes. Por ejemplo, en el plan reputacional estamos desarrollando una serie de relaciones con el gobierno, con aquellas entidades que nos van a permitir bajar estas noticias falsas o que nos van a defender frente a noticias falsas. Estamos con esta agencia de manejo de crisis que nos ha ido identificando cuáles son los distintos escenarios de crisis a los cuales nos podemos ver enfrentados, cómo tenemos que reaccionar, quién tiene que reaccionar y qué contenido tenemos que tener. Por ejemplo, si sale esta señora, tenemos que tener una señora que se le afectó, no sé, la salud, tenemos que tener preparado un video donde salga una experta en salud que sea como líder de opinión, que tenga un montón de seguidores, que salga hablando de que la cereza no tiene ningún impacto en la salud. Tener preparado un video de nuestro embajador que hable respecto a la inocuidad de nuestro producto. Y así sucesivamente. Tenemos definido una serie de escenarios con cuáles son las respuestas que tenemos que hacer, quién tiene que hablar, qué tiene que hablar y qué contenido tenemos que tener. También hemos ido subiendo información en nuestras redes sociales en este periodo que no tenemos cereza, pero para ir educando y para ir haciendo que los consumidores se conviertan en embajadores nuestros y que vayan defendiendo nuestra categoría. Por ejemplo, la temporada pasada la bolsa de atmósfera modificada no se entendía, no sé, los chinos como que preguntaban, ¿para qué es esta atmósfera? ¿Cuál es el rol que cumple? Le inyectan algo a la bolsa para mantener el producto fresco. ¿Por qué llega fresco? Bueno, se hizo un video educativo bien orientado al consumidor, bien didáctico, como le gusta a los chinos, explicando cuál es el rol que tiene la bolsa, que en el fondo al final las cerezas como que lo que hacen es como que duermen durante el trayecto y llegan y despiertan en el fondo una vez que llegan al destino y se saca el producto a la bolsa. Bueno, todo esto se ha hecho en el fondo como para ir generando y mejorando y para estar preparados frente a estas noticias falsas que podamos tener. Plan nutricional, como les dije, se ha hecho un estudio de cuáles son los distintos aspectos nutricionales de la cereza.
para ir incorporando elementos. Por ejemplo, las cerezas tienen súper bajo el índice glicémico, el low GI, que esto es algo que ha ido comunicando CESPRI, que han ido comunicando distintas categorías. Bueno, la cereza tiene menos índice glicémico incluso que el kiwi. Entonces, son elementos que se pueden ir incorporando que al final hacen que el beneficio de consumir cereza sea mucho más tangible para el consumidor y hacen que estén mucho más dispuestos a consumir y por lo tanto estimulan un mayor consumo. Después, bueno, viene el plan de demanda, que es lo que les comenté, todo lo que son las promociones online y offline. Se están haciendo promociones específicas para este periodo, semana 1, semana 2, que va a llegar un gran volumen y que no hay una gran festividad. Bueno, estamos haciendo promociones, una promoción específica para ese periodo para estimular una mayor demanda. Y también comunicando el posicionamiento premium, y otras actividades en el fondo, ya sea con los medios, con las redes sociales, con el trade. Y en el plan con el trade específicamente también mejorar la comunicación con el trade, hacer que estén más informados respecto a qué es lo que se espera que llegue en el mercado durante la temporada, y también ir educando al trade respecto también a todos estos elementos de inocuidad y de producto premium. Entonces, como pueden ver, estamos trabajando arduamente por ir tocando todos aquellos elementos que nos afectaron la temporada pasada y que esperamos poder estar sumamente preparados esta temporada para poder reaccionar a tiempo y poder estimular esta mayor demanda. ¿Qué estamos haciendo? Bueno, distinto, todo esto que les fui comentando, el tema de reputación es algo totalmente nuevo, continuar con el tema de premiumización de la categoría, el foco regional, que seguimos trabajando mucho en lo que son la China más profunda, ir fidelizando al trade para que también el mismo trade nos vaya defendiendo. Gran parte de las noticias falsas surgieron en los mercados mayoristas, que es ahí donde también hemos ido trabajando con los mercados, viendo con ellos cómo van a contrarrestar esto y cómo van a hacer que no se generen estas noticias. Estos bespoke offline promotion, que se refieren a estos programas específicos en esta primera y segunda semana de enero, que es cuando va a llegar este volumen, para poder estar preparados y estimular el mayor consumo, todo el tema online y nutrición, y bueno, también todo el tema de ir priorizando a nuestros socios para que le vayan también sintiendo cuál es el valor de pertenecer al comité. Eso era un poco un resumen. Nosotros, como les dije acá, los dos elementos como más importantes: uno, el tema de la calidad de la fruta, o sea, asegurarnos que el producto que llegue sea un producto de alta calidad para ir generando esta recompra producto de una experiencia extraordinaria del consumidor con la cereza chilena. eh, Segundo elemento, que estamos trabajando para que esta sea una temporada exitosa. Creemos que eh, va a ser una temporada exitosa. Tenemos un periodo mayor de venta de la cereza, entonces claramente eh, esperamos poder ir trabajando bien lo que son los programas de promoción y se puede ir vendiendo. Va a haber más tiempo también para vender la fruta. Y bueno, continuamos también con los ejercicios de diversificación. Seguimos trabajando los mercados. Hay mercados potenciales a desarrollar. Como les comenté, son mercados que se desarrollan con el tiempo. Tenemos que hacerlo de una manera consistente y de una manera responsable. No podemos llegar y derivar un volumen gigantesco a un mercado si no hemos ido desarrollando la demanda. Así que se está haciendo, estamos trabajando otros mercados, así que vamos a seguir haciéndolo de aquí a esta temporada y en las temporadas siguientes también. Eso es, no sé si hay alguna consulta. Sí, muchas gracias, Claudia. Sí, tenemos un par de preguntas que las vamos a contestar después de la intervención de Heriberto.
Bueno, está súper interesante la forma en cómo planteaste esta tormenta perfecta el año pasado y permite también a los agricultores tomar medidas para la próxima temporada. Este 6% que hablas de crecimiento anual, estas 133 millones de cajas nos da mucha más hambre, no solamente de comer cereza, sino que también seguir fomentando esta exportación, esta premiumización de la categoría que nosotros también estamos fomentando. También tenemos que priorizar el campo, los sistemas que utilizamos para control, y para eso le voy a dar el pase ahora a Heriberto Godoy. Heriberto es un agrónomo, parasitólogo, nos va a hablar de los manejos de soluciones bacterianas para maximizar durante todo el proceso productivo, en este momento que estamos en flor, para tener una cosecha óptima en los mercados internacionales como nos estaba planteando Claudia. Así que gracias Claudia y bienvenido Heriberto a esta segunda parte. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Pedro, permíteme un segundito porque por alguna razón se me movió aquí mi presentación, pero ya estamos. Y bueno, estoy listo. Como bien lo mencionaba Claudia hace un ratito, Chile es el principal productor y exportador de cereza en el mundo con un solo cliente. Esto ya es una situación ampliamente conocida. Y uno de los factores limitantes de la producción es justamente la presencia de una enfermedad causada por una bacteria, que es el Pseudomonas syringae pathovaricose, en donde a reserva de que se actualicen los números. Sí, el agricultor puede estar perdiendo por año entre pérdida de árboles, entre muerte de dardos, entre lo que son pérdida de flores, alrededor de los $8,300 por hectárea por año. Entonces, es una enfermedad que afecta directamente a la producción. Es una bacteria que justamente puede vivir en dos situaciones principales, una como forma epifítica, que esto es que está sobre la superficie, esperando encontrar una oportunidad de entrada a la planta, lo cual se le da a distintos factores. Puede ser heridas, puede ser, bueno, esas heridas pueden ser causadas por el manejo, pueden ser heridas causadas por aberturas naturales, el crecimiento. Y la parte más sensible de toda esta situación es que justamente afecta las flores y afecta la calidad, causando ya sea los muerte de los dardos, muerte de las ramillas y caída de lo que son las flores, ¿no? La bacteria, una vez que se encuentra dentro de la planta, con esta oportunidad que mencionábamos hace un ratito, la bacteria causa daños en el interior, se mueve hacia todas las partes del árbol y causa daños severos. Aquí tienen ejemplos de lo que son la sintomatología. Ven muertes en ramillas, muertes en lo que son los dardos, daños en las hojas, que generalmente se manifiestan con pústulas necrosadas, con un halo amarillento tenue alrededor de la lesión, y que como manifestación final de lo que vemos en el caso de los árboles es este exudado gomoso muy característico, que es una respuesta fisiológica de la planta a esto, ¿no? Entonces, para esto, nosotros tratamos, junto con Sumitagro, de hacer distintas pruebas para control de lo que es el tizón de la flor, que es la parte importante, es la parte que reduce el rendimiento sensiblemente. Y para esto se hicieron en distintas variedades, distintas épocas, tratando de cubrir este periodo que es importante, el inicio de flor y plena flor, que es donde nosotros podemos ver los resultados. Eh, Cabe mencionar que estos resultados son in vitro, se hacen aplicaciones en los árboles, que obviamente están contaminados en algunos casos se inocula en la ramilla para asegurar que haya presencia de la enfermedad, y una vez que se inocula, poderlo llevar al laboratorio y dar seguimiento al control. Con esto, nosotros encontramos que el tratamiento con nuestro producto, cuando se hace en plena floración, inicio de floración y plena floración, a la dosificación que está marcada allí en este número rojo que ustedes pueden ver señalado con esta flecha roja, podemos ver que hay un muy buen efecto.
Aquí se separa de los otros tratamientos cuando se hacen aplicaciones, ya sea con otras herramientas, como puede ser estreptomicina, como puede ser casugamicina. Y aquí podemos ver que el crecimiento de la población está mucho más limitado cuando se utiliza este producto Agrigent. Lo mismo que tenemos control con Pseudomonas syringae en el caso del cerezo, también tenemos control para otra enfermedad causada por otra bacteria en el caso de los nogales, que es Xanthomonas arborícola patovar juglandis. Aquí, la metodología Kirby-Bauer, que es la metodología más acertada, más adecuada para determinar si hay sensibilidad o insensibilidad de las bacterias a los que es expuesto es tanto el microorganismo como al bactericida. Podemos ver que es el producto, en este caso la mezcla de gentamicina más oxitetraesglina. Es esta combinación la que más tiempo da de control en el caso de lo que es la enfermedad. Aquí pueden tener esto es un ejemplo gráfico de lo que son las mediciones de esos halos de inhibición que cuando se ubica en la placa Petri y hay inhibición de la enfermedad, se infiere que tenemos control. Esto es que la bacteria es más sensible y vemos que al paso del tiempo, desde el momento de la aplicación, desde las 24 horas hasta las 144 horas, el uso de lo que es este producto Agrigent está dando control. Aquí está un ejemplo muy claro en el tratamiento 1. Ustedes pueden ver ese halo de inhibición que se marca a través del tiempo. Y si lo ven combinado con otras herramientas de manejo que van encaminados a otro proceso dentro de la planta y que pueden proveer algo de control en el caso de la enfermedad, las dos herramientas suman un control muy interesante a través del tiempo de esta bacteria. Aquí tienen el ejemplo característico comparado contra la parte de su izquierda de su pantalla. Van a ver el efecto del Agrigent Plus en la parte superior en esa misma caja Petri, el efecto de sulfato de streptomicina, casugamicina por la parte de abajo, en la parte inferior, comparado contra un testigo donde no hay nada de bactericida en ese disco de sensibilidad y lo pueden ver en el caso de su pantalla en el lado derecho. Van a ver también ese mismo tratamiento con estos dos productos, cómo se mantiene esta parte de control. Otro ejemplo, aquí lo tenemos en otro estudio hecho en el CER, ¿sí? En la zona sur de Chile, y se demostró también que el producto controla muy bien a la dosificación que ya tenemos ampliamente conocida. Aquí está lo que es el, la medición del halo de inhibición a través del tiempo y vemos que sí, efectivamente, es el producto que más dura dentro de la planta haciendo control. Entonces, como a modo de conclusión de estos ensayos, de estos estudios, es que la metodología Kirby-Bauer es eficaz para medir la capacidad de control tanto preventivo como curativo, y esto va a determinar el tiempo que los productos tienen control al estar expuestos a una buena concentración de células bacterianas. Otra parte importante de lo que es el manejo es que ya desde antes se tenían indicios de que esta bacteria, esta Pseudomonas syringae, en el caso del cerezo, Syringa patovar syringae, ya en otros países como en los Estados Unidos estaba teniendo índices de indicadores de resistencia a otras herramientas de control como es la estreptomicina y que también estaba generando resistencia a lo que es este otro producto que se usa ampliamente que está compuesto a base de cobre. Nosotros en México ya veníamos observando que ya distintas bacterias, sobre todo de las que están sobre la superficie de las plantas en distinto cultivo, también ya se venía teniendo una baja de control en lo que es en lo que es el caso del cobre. Y esto se confirma con los datos que están obteniendo ustedes ahí en Chile, donde en el caso de los nogales se menciona que hay resistencia de una bacteria que está en la parte del follaje o la parte
del fruto, en este caso sería en el caso de la nuez, que no es distinto al caso del nogal, perdón, del cerezo, en donde se hacen aplicaciones numerosas de cobre, en donde ya las bacterias están empezando a mostrar insensibilidad, necesitando una mayor cantidad de elemento metálico para tener control. Ahora, por qué es importante este asunto del uso de estos dos compuestos? Porque si nosotros vemos un ejemplo gráfico de lo que es una célula bacteriana, así con mucha imaginación, vemos que las bacterias están conformadas por una pared celular, una membrana celular que tiene sus ribosomas, que son las fábricas de proteínas y de enzimas para dos procesos importantes, que es el alimento y que es la fisión binaria o la división celular. Pues entonces vemos que la gentamicina tiene tres sitios de acción específicos, tanto en pared, en membrana y en ribosomas, mientras que la combinación con oxitetraschilina amplía el número de sitios de acción y por ende la dificultad en que la bacteria genere resistencia, al menos con el programa que nosotros recomendamos, es sumamente difícil. Necesitarían mutaciones muy grandes y numerosas para determinar si hay una posibilidad remota siquiera de resistencia. Esto es que la mezcla de estos dos compuestos hacen que haya un daño irreversible en la membrana celular, que haya bloqueo de lo que es la síntesis de proteínas, la formación de las enzimas y por tanto se inhibe lo que es la fisión binaria o la división celular. Y se preguntarán, ¿por qué gentamicina? Bueno, es que este producto, que es un aminoglucósido de la división de los aminosucritoles, que viene de un hongo que se llama Micromonospora purpurea, a diferencia de otros compuestos como son casugambicina y como son streptomicina, que vienen de bacterias, este compuesto se desdobla en azúcares de cadena corta, por lo tanto, los residuos son mínimos o casi lo que son inapreciables en el árbol, en las flores, después de que pasa su tiempo de acción. Se degrada en purpurosamina, deoxitrosamina y garosamina, que son azúcares que la planta asimila, ¿no? ¿Y por qué la mezcla? Porque tenemos dos compuestos, tenemos una oxitetraciclinas, que es el grupo químico de las tetraciclinas, y que básicamente actúa sobre lo que son las membranas y paredes celulares y otros sitios distintos en los ribosomas, y aquí tiene un ejemplo, los biosistemas en donde esta tetraciclina actúa, y todos ellos encaminados a la síntesis de proteínas. En el caso de la gentamicina, que es un compuesto muy móvil dentro del árbol y que una vez que tienes una buena concentración, una buena cobertura, se mueve básicamente por difusión, yendo de la parte exterior a la parte interna, moviéndose hacia la parte de arriba, a donde están los brotes en crecimiento, y que actúa sobre la bacteria en lo que son inhibiendo la síntesis de proteínas, pero afectando también ácidos nucleicos, evitando la transcripción, inhibiendo una proteína relacionado con los receptores de las lipoproteínas en los ácidos nucleicos y que altera la síntesis o las uniones de calcio y de otros compuestos que son importantes para que la bacteria complete lo que son sus procesos de división y sus procesos de alimentación. Otro de los efectos de estos aminoglucósidos es que además de que actúan en la síntesis de proteínas, afectar la síntesis de los ácidos nucleicos, la membrana celular, es que es irreversible la absorción del antibiótico, no como otros antibióticos que las bacterias fitopatógenas, como un mecanismo de resistencia, unas de sus proteínas hacen que funcionen como que son las bombas, como si fueran las bombas para expulsar del interior del cuerpo hacia la parte externa del cuerpo, y que este es un mecanismo que ya está ampliamente conocido y que se llama producción de bombas efflux, unas proteínas que se contraen y se dilatan y que de alguna manera
expulsan al antibiótico. En este caso no sucede porque la absorción del antibiótico es irreversible, específicamente con la gentamicina. Entonces, en resumen, tenemos que hay alteración de los ácidos nucleicos, tiene un efecto directo en lo que son la síntesis de poliaminas, a desoxirribonucleico monofosfato y coenocin tetrafosfato. Entonces, esto afecta finalmente lo que son la alteración de la membrana celular y la permeabilidad de lo que es esta misma membrana. Por tanto, la bacteria va a perder elementos que que no puede llegar a completar lo que es el ciclo de vida, ¿no? El producto, una vez que se aplica este compuesto, si nosotros pensamos del día 1 que nosotros aplicamos, el efecto máximo estará por allá entre el día 5, aunque en el día 7 todavía tenemos algunas partes pequeñas de efecto, y nuestra recomendación es que se haga un bloque de 2 aplicaciones, lo cual les va a dar posibilidades de cubrir todo ese periodo que va desde el inicio de la floración hasta la plena floración, que son las etapas de riesgo más sensibles, y que en su momento ustedes pueden ayudar al antibiótico con el uso de otros compuestos que les van a servir para amarre de flores, para lo que es lo que es tener fruta de mayor calidad, ¿no? En esta gráfica yo les muestro lo que son las distintas herramientas que hay en el mercado para control de enfermedades bacterianas, y al último, si pueden ver en esta parte final de la tabla, hasta el fondo van a ver la parte de donde está gentamicina, el grupo químico al que pertenece, que es un aminoglucósido aminosucritol, el modo de acción que inhibe la síntesis de proteínas, los sitios de acción, donde se menciona la combinación de oxitetraesquilina más gentamicina y haciendo más permeable la pared celular, modificando, alterando la membrana celular y evitando la síntesis de proteínas en los ribosomas en distintas posiciones, mientras que si nosotros vemos los productos que hay en el mercado, como streptomicina, están confinados a un solo sitio de acción. Esto es que streptomicina llega solamente al ribosoma en la posición 30S, la casugamicina llega a la posición 50S, y que el tiempo de acción de estos productos, al menos para un control eficiente de las enfermedades causadas por bacterias, está muy reducido, básicamente a las 36 horas de su aplicación, mientras que el caso de este producto formulado de Agrigen permanece hasta las 168 horas, ¿no? Esta es una característica importante porque mientras que algunos otros productos en el mercado controlan solamente bacterias gram negativas, que esto es que tienen una pared celular delgada, para el caso de la gentamicina más oxitetracyclina, el espectro se amplía y puede controlar prácticamente cualquier bacteria fitopatógena en distintos cultivos, con el beneficio de que la generación de resistencia es básicamente imposible. Los beneficios de usar este producto, pues tenemos una formulación concentrada, esto permite menos producto comercial en el ambiente, tenemos un efecto de choque contra bacterias fitopatógenas muy importante. Los dos productos hacen una sinergia interesante en donde la oxitetracyclina provee de un efecto casi inmediato a su aplicación y la gentamicina provee de un efecto más prolongado. Es ideal en el manejo de la resistencia, por lo que ya decíamos ahorita, multisitio de acción, es muy sistémico. Esto es obviamente muy importante cuando tú tienes bacterias que también están en el interior de la planta, o en este caso el interior del árbol. Es compatible en condiciones de mezcla adecuada, orden y compuestos con muchos otros compuestos que se utilizan en la sanidad de lo que es el cerezo. No afecta a los polinizadores, dado que en estudios que se tienen no hay un daño eh, notable o perceptible en lo que es las abejas, ¿sí? Las plantas lo metabolizan azúcares de cadena corta, como ya decíamos ahorita, se descomponen por porosamina, garosamina y cistrosomina, y estos compuestos no pasan a la miel al llevarlos los polinizadores, el polen o el néctar, a lo que es la colmena.
No hay daño fitotóxico a flores y frutos aún en desarrollo. Controla todas las bacterias fitopatógenas. Se usa en distintos métodos y equipos de aplicación. Se adapta a cualquier programa de manejo integrado de enfermedades. Y del grupo de los antibióticos es el compuesto que permanece más tiempo dentro de la planta controlando. Como ya decíamos hace un ratito, el producto permanece hasta por 168 horas, mientras que otros compuestos permanecen solo 24 o 36 horas controlando. Entonces, en un esquema de manejo integrado de enfermedades, esto serían las etapas en donde se recomienda desde un modo muy preventivo, esto es con condiciones climáticas adecuadas para la presencia de la enfermedad o el desarrollo de la enfermedad, hasta ya los primeros síntomas en donde se manejaría con un ambiente curativo. Y el periodo de aplicación sería desde yema hinchada hasta plena floración para el caso de lo que es el cultivo del cerezo, ¿no? Si tienen alguna pregunta, con todo gusto estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias, Heriberto. Ahora, continuando con nuestro webinar, recuerden, por favor, responder la encuesta que aparece en el chat de todos. Y bueno, es bastante interesante lo que nos planteas en el fondo de este control. De este control que nos planteas de 168 horas versus 24 o 36 horas, teniendo esta formulación concentrada, amigable con el medio ambiente, algo que nos está pidiendo el mercado local y el mercado internacional también. Vamos a dejar también un espacio para preguntas al final de la exposición que viene, porque quiero apalancar lo que ha hablado Claudia por una parte, de lo que nos están pidiendo los mercados internacionales, de cómo nos estamos preparando para enfrentar esta demanda más alta que vamos a tener de un 6%. Luego Heriberto, lo que nos plantea de este manejo sistémico. Y ahora vamos a una variable que es bastante importante, está bastante en boga. Tenemos que ver cómo se ha comportado el clima este año, cuáles son las proyecciones que se vienen para esta temporada, para lo que queda de flor, luego para la cosecha. Y para eso queremos invitar acá a Gianfranco Marcone. ¿Estás por ahí? Para que nos puedas dar tu mirada y para que le cuentes al público en qué estamos en este ámbito y después vamos a dejar un espacio para unas preguntas muy interesantes que nos han llegado y por favor recuerden por mientras contestar la encuesta que tenemos ahí. Adelanto, Gianfranco. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Pedro, por la invitación. ¿Cómo están todos? Gusto de saludarlos. Voy a proyectar, por favor, Pedro, si me puedes dar el feedback cuando se vea la presentación. Se ve. Falta agrandarla, dame un segundo. Ya, ahí debería estar ok. Está perfecto. Ya, ok. Bueno, gusto de saludarlos. Vamos a hablar sobre la realidad climática, tanto de este año 2025 como lo que viene, la primavera 2025, verano 2025-2026, pero también un poco mirar al pasado, qué ha estado pasando en los últimos 40, 60 años, dependiendo el lugar, y también qué está pasando con el cambio climático a nivel mundial, cuáles son los últimos indicios de este fenómeno global, en qué vamos, cómo se ha ido comportando este año, cómo ha estado los últimos años, cuáles son las principales variables que pues, complican, en cierto modo, los distintos climas en otras partes del mundo que pueden ser de interés a ustedes, obviamente, por un tema de competencia en la agricultura que ustedes realizan. Primero quiero partir con esta imagen que no es un error de pantalla como quizás puedan pensar algunos, sino que es simplemente un gráfico que fue creado por un climatólogo inglés que se llama Las Barras del Planeta. De hecho existe el Día de las Barras del Planeta, que es el 21 de julio. Cada 21 de julio, es un par de años, se conmemora las Barras del Planeta. ¿Y en qué consiste? Es un gráfico un poquito más amigable que un gráfico común y corriente, el cual ejemplifica el calentamiento global. ¿Cómo leo este gráfico? Comenzamos en el extremo inferior izquierdo de la pantalla de ustedes, el año 1870, y terminamos en el otro extremo con el año 2024. Los colores
azul, entre más azul, habla de un año bajo los niveles preindustriales en cuanto a temperatura, y entre más rojo, habla de temperatura sobre los niveles preindustriales. Entre más rojo y más café, de hecho, que se pone el gráfico, habla de una temperatura más alta. Y esto justamente ejemplifica lo que es el calentamiento global, de tener por ahí, por el año 1870, años con temperatura bajo los rangos normales, pasar por años relativamente normales, como esta columna blanca que estoy marcando acá, luego pasar por periodos también normales, por ahí por la década del 50 más o menos, llegamos a tener un leve calentamiento por ahí por la década del 80, para esto prácticamente descontrolarse por ahí por el año 2000 y tener justamente estas dos columnas, o una columna que se ve un poco más gruesa, porque son dos prácticamente iguales de color, que son los 2 años más calurosos de la historia, esto a nivel planetario, todavía no llegamos a la información de nivel Chile. Los 2 años más calurosos de la historia, y justamente son los 2 últimos años, año 2023 y 2024. Porque es importante hoy actuar ante el cambio climático, y más que nada también, aparte de actuar, informarse sobre el cambio climático, porque como lo decíamos anteriormente, la temperatura cada vez está más exacerbada, cada vez tiene un aumento mayor. Este gráfico muestra justamente el aumento de temperatura que hemos tenido prácticamente desde el año 1940. Acá, si se fijan, va una escala que va de 0,5, 1, 1,5. ¿Qué significa esto? Significa sobre el nivel preindustrial. 0,5 grados sobre el nivel preindustrial, 1 grado sobre el nivel preindustrial y 1,5 grados sobre el nivel preindustrial. No sé si ustedes saben, pero en el año 2015 se firmó un acuerdo a nivel mundial que se llama el Acuerdo de París. Ese acuerdo, según obviamente recomendaciones de los científicos a nivel mundial, dijo que ojalá este planeta no pueda superar los 1,5 grados de temperatura sobre los niveles preindustriales, es decir, 1,5 sobre el nivel normal que le llamamos a la época preindustrial. Si se fijan, en el año 2023 rozó ese Acuerdo de París, fue 1,45 grados sobre los niveles preindustriales, y el año 2024 lo sobrepasó. ¿Cuánto? 1,67 grados, es decir, fue 1,67 grados sobre los niveles preindustriales, en cierto modo destrozando el Acuerdo de París, claro, por un año. El Acuerdo de París habla que la temperatura en promedio no suba, ese promedio va cerca de 1,2, pero obviamente si ya tenemos un año que supera ese acuerdo, claramente estamos hablando que el promedio va siendo cada vez mayor, y eso es un poco lo que no queremos lograr. ¿Por qué los 1,5? Porque científicamente se estima de que si superamos los 1,5 grados sobre el nivel preindustrial, claramente todos estos fenómenos meteorológicos extremos que estamos viviendo, producto del cambio climático y como consecuencia del calentamiento global, claramente pueden ser más descontrolados y más incontrolables cada vez más. Esta gráfica también reúne un poco lo mismo. Estas gráficas las provee el Centro Copérnicus, que es el centro más prestigioso a nivel mundial de análisis de cambio climático. De hecho, es el centro que te le provee toda la información al IPCC, que es el Panel Intergubernamental de Cambio Climático. Si se fijan, hay una serie de curvas acá que van desde el año 1940 hasta la actualidad. Y el cero es el nivel preindustrial, ese es como el punto cero, esa es la referencia que tenemos. ¿Por qué? Porque ahí comenzó obviamente todo el calentamiento producto de los gases de efecto invernadero de origen antropogénico. Y justamente los 2 años más calurosos de la historia, por más que hay meses que otros años los superan, pero la idea es que el año completo, en promedio, estamos hablando que, por ejemplo, el 2024 comenzó mucho más caluroso que el 2023, pero luego fue menor, pero ya fue tan extremo en los primeros 6 meses del año que ya prácticamente en julio se sabía que el 2024 iba a ser el año más caluroso de la historia, independiente de lo que pasara en los próximos meses. Los nuevos indicios del calentamiento global, esto es calentamiento global, porque es aumento de temperatura. La consecuencia de ese aumento de temperatura, es decir, las reacciones que pueda tener el planeta, por ejemplo, inundaciones, derretimientos de glaciares, aumento del nivel del mar, etcétera, se llama cambio climático. Es decir, la consecuencia del calentamiento global se conoce como cambio climático. Los nuevos indicios es que llegó el 2025 y ya tenemos 8 meses cerrados del 2025. Enero fue el más caluroso de la historia, es decir, nunca habíamos tenido un enero tan caluroso como este, como lo muestra el gráfico. Y uno ve colores muy rojos en el hemisferio norte. Claro, no son temperaturas altas, pero sí son temperaturas con una anomalía sobre lo normal, que significa que si la temperatura normal, por ejemplo, le pongo cualquier ejemplo de Roma, en Italia, es de 14 grados, si marcamos acá Italia, tiene un color rojito, fue 3 grados más o menos sobre lo normal. Es decir, habla de anomalía, cuánto mayor o cuánto menor de la normalidad estuvo esa temperatura.
Si se fijan, prácticamente todo el hemisferio norte, por más que están en invierno en enero, con la temperatura muy sobre lo normal, y el hemisferio sur también obviamente no deja de preocupar lo que está pasando en la Antártica y en el Ártico igualmente, países como Australia igualmente, Argentina, claro, estábamos en verano, pero igualmente habla de una anomalía, temperatura sobre lo normal para la época. Luego vino febrero, que fue el segundo más caluroso de la historia, marzo también el segundo, abril también el segundo, mayo también el segundo, junio también fue el segundo, julio y agosto los terceros más calurosos de la historia. Es decir, de los 8 primeros meses del año, los 8 están en el podio, podríamos decir, entre los 3 más calurosos de la historia, y eso habla obviamente de una tendencia importante de aumento de la temperatura en los últimos años. Seguramente este no va a ser ya el año más caluroso de la historia, pero igualmente yo creo que al menos va a estar en, no sé si en el podio, pero al menos entre los primeros 5. Lo que sigue hablando de que estamos en una tendencia de calentamiento importante. Les hablaba hace un rato de los desastres a nivel mundial. Lámina muestra el aumento de la temperatura superficial del mar, por ejemplo, en abril, que marcó un récord de 20,89 grados en promedio. Es alta, es mucha temperatura. Que los océanos en promedio a nivel mundial tengan casi 21 grados, que fue récord para ese mes de abril, claramente es algo muy alto. ¿Qué implicancias trae esto? Si yo tengo océanos más cálidos, tengo mayor liberación de vapor de agua. Si yo tengo mayor liberación de vapor de agua, me imagino que han escuchado últimamente este famoso término, se ha hecho muy famoso, los ríos atmosféricos. Los ríos atmosféricos, claro, son ríos literalmente que están en la atmósfera, más o menos a 5.000 metros sobre el nivel del mar, pero es vapor de agua que circula en la atmósfera, yo no lo veo, pero que entre más liberación de vapor hay de los océanos, ellos se hacen más potentes. Y luego cuando esos ruidos atmosféricos logran conectar con sistemas frontales, imagínense que el sistema frontal es una esponja y el río atmosférico es una jeringa llena de agua. Conecta la jeringa, le entierro la jeringa a la esponja, le aplico toda el agua y dejo a la esponja llena de agua para que luego cuando llegue a un lugar determinado descargue toda su potencia y finalmente deje desastres muy importantes. Miren en esta lámina solamente el Mediterráneo. Solamente el Mediterráneo es una de las superficies de agua que más ha aumentado su temperatura a nivel mundial, y eso habla un poco de los desastres de origen hidrometeorológico que hemos tenido en España, que hemos tenido en Italia. El norte de Italia se inunda, el centro y el sur se mueren de calor. Habla de climas extremos producto de superficies oceánicas que están cada vez más cálidas. Nosotros tenemos un gran aliado acá, que es la corriente de Humboldt, que nos permite tener océanos más fríos y por lo tanto climas un poquito más, ¿cómo se dice? Podríamos decir, amortiguados. Y por otro lado tenemos el fenómeno del niño y de la niña, que ahora ya vamos a hablar un ratito más cuál es la evolución de ese fenómeno, que también genera al menos cada cierta cantidad de tiempo un enfriamiento de nuestras aguas. ¿Qué pasa en nuestro país? Ahí tenemos la evolución de la temperatura en Chile en los últimos prácticamente 60 años, un poquito más de 60 años, desde el año 1960. La temperatura en Chile en promedio, desde Arica a Punta Arenas, aumenta 0,15 grados por cada 10 años. El planeta se ha calentado casi 1,2 grados, un poquito menos de 1,2, 1,1 y fracción. Chile 0,9 y fracción. Por lo tanto, Chile está bajo el promedio planetario, lo que claramente es muy buena noticia. Pero por otro lado, si vemos la huella de carbono de un ciudadano planetario, es decir, promedio de todo el mundo, es de 4 toneladas de CO2 al año. El chileno 4,66. Es decir, ahí tenemos un desafío súper importante. Por más que somos un país poco emisor, porque somos un país pequeño, la huella de carbono solamente de Latinoamérica es del 6%, es decir, pequeña a nivel mundial, de Chile mucho más pequeña, 0,035. Per cápita, Chile es un país bastante emisor. Por lo tanto, creo yo que por ahí podemos un poquito amoldar un poquito la responsabilidad ambiental que puede tener cada uno, tratando de disminuir su huella de carbono para bajar un poco ese promedio que está sobre el planetario. La anomalía de temperatura, más o menos similar al aumento desde el año 1977 prácticamente, que Chile no tiene un año bajo lo normal y ni siquiera normal. Ahí tuvimos un año bajo lo normal, ese prácticamente normal, bajo lo normal, otro más, es decir, 4 de los últimos casi 30 años, 4 de los últimos casi 30 años, solamente han sido con temperaturas entre normales a levemente bajo lo normal. Y todos los otros han sido sobre lo normal, y sobre todo los últimos 10 años claramente se ha notado mucho esa sobrenormalidad. ¿Qué pasa con las precipitaciones? El gráfico que está arriba muestra cómo han ido disminuyendo las precipitaciones a nivel nacional. Esto es a nivel nacional. En Chile en general
Si miramos todo Chile, en un 80% ha ido disminuyendo sus precipitaciones. Hay un pequeño porcentaje, que es principalmente el altiplano de Chile, el norte, la parte alta, que ha ido aumentando sus precipitaciones y claramente es un lugar muy riesgoso que las aumente. Para que tengan una idea, Chile disminuye sus precipitaciones 26 milímetros por cada 10 años. Eso es lo que llueve menos en Chile en promedio por cada 10 años. A veces es difícil leer ese número, nos cuesta, porque tendemos a hacer un ejercicio lineal de 26 milímetros como una regla, pero no, son 26 litros de agua por cada metro cuadrado de Chile. Busquen cuántos metros cuadrados tiene Chile, multiplícalo por 26 y van a ver que la cantidad de agua que pierde Chile cada 10 años es bastante. Producto, no porque la gestionemos mal, que eso es otro tema aparte. Uno, esa principalmente es porque no está cayendo la misma cantidad de agua desde las nubes. El año pasado probablemente ustedes podrían decir que fue mucho mejor en zonas agrícolas de la zona central, región de Valparaíso, incluso región de Coquimbo, este año también, mucho mejor, región de O'Higgins, metropolitana, Maule, algunos desastres por ahí, ruidos atmosféricos, pero en general un año mejor para el contexto de la megasequía. Si yo miro el año 2024, que es esta última columna que está acá, fue un año bajo lo normal a nivel nacional. Claro, en algunas localidades, sobre todo de la zona central, fue sobre lo normal, pero si miramos el contexto país, fue un año bajo lo normal y prácticamente desde el año 2006 que no tenemos un año sobre lo normal, desde esa época. Es decir, estamos hablando ya prácticamente casi 20 años que Chile no tiene en promedio a nivel nacional un año sobre lo normal, ni siquiera normal. Por un lado perdemos agua porque no cae de las nubes y por otro lado perdemos agua porque está cayendo menos nieve. Por más que este año, el año pasado, el 2023, fueron mejor en el contexto de la mega sequía. Acá todo depende de qué punto de vista lo queramos mirar. Medio lleno el vaso o medio vacío. Si lo miramos en el contexto de la mega sequía, 3 años mejores, por supuesto, sobre todo el 24. Si lo miramos del punto de vista del contexto de los últimos 60 años, claramente mejores que los anteriores, pero no como caían en los 80 y en los 90, por ejemplo, o en los 70, las precipitaciones. Esto es la isoterma cero, es decir, la altura donde no precisamente cae la nieve, sino donde está el 0 grado. Usted me podría decir, bueno, es lo mismo, no es lo mismo. La nieve puede caer con 1, con 2 y hasta con 3 grados sobre cero. Por lo tanto, generalmente la isoterma cero está en una altura y la nieve cae unos 100 a 200 metros más abajo. Más o menos para que tengan una idea, estos son los 4 lugares donde se lanza el globo sonda, que es el instrumento que me permite a mí determinar la isoterma cero. En Antofagasta la isoterma cero eh, aumenta en 40 metros por cada 10 años, es decir, tenemos 40 metros lineales, hay que calcular los metros cuadrados, que no tenemos nieve cada 10 años. En Santo Domingo, que es la válida para la zona central, 24 metros cada 10 años. Puerto Montt, que es la válida para todo el sur del país, 12 metros por cada 10 años, y en el único lugar que la isoterma cero ha ido disminuyendo, por lo tanto tenemos más cordillera para dejar nieve, por un lado, pero por otro lado no tanto, porque es una cordillera donde mide mucho menos, es en Punta Arenas, donde tenemos una isoterma cero que baja 11 metros por cada 10 años. Otro indicio global a nivel nacional son las olas de calor, que es un fenómeno que claramente afecta mucho a las personas, afecta, por ejemplo, a la gente que trabaja en el campo, afecta igualmente a la agricultura por los golpes de sol igualmente, por también igualmente el aumento de temperatura. Si se fijan en estos colores, en Chile solamente tenemos 1, 2, 3, 4, 5 lugares donde las olas de calor prácticamente no han impactado, que son lugares costeros y que es un tema prácticamente normal por el dominio del océano. Arique, Iquique, Antofagasta, estamos hablando de La Serena y Valparaíso, prácticamente las olas de calor no han impactado. Luego tenemos otros circulitos en un color naranjo clarito que han impactado de manera moderada, otros circulitos en un color naranjo un poquito más oscuro que han impactado de manera intensa, pero no tan extrema, que tenemos, por ejemplo, Calama, tenemos Santiago, tenemos Puerto Montt y Coyhaique, no deja de preocupar el caso de Coyhaique, un lugar donde hay mucha reserva de glaciares, y la ciudad que más ha aumentado sus olas de calor en Chile es ese circulito que está escondido ahí atrás, que es la ciudad de San Felipe. San Felipe es el lugar en Chile que más han aumentado las olas de calor. Vamos a repasar ahora rápidamente algunos lugares con algunas variables meteorológicas. Esto es historia, ya 60 años y algunos lugares 40 años para ir viendo cómo se han ido modificando algunas variables de interés para ustedes. Por ejemplo, las olas de calor. Santiago ha tenido 220 olas de calor desde que se miden en el año 1970. El 66% ha ocurrido en los últimos 25 años, lo que claramente no es menor. En la década del 60 no existían las olas de calor, comenzaron a llegar por ahí por la década del 80, y hoy en día tenemos prácticamente 10 hasta 10 eventos. La ola de calor se define como al menos 3 días consecutivos, al menos, pueden ser más,
La ola de calor más larga que ha tenido Chile, Curicó 15 días, segundo lugar Santiago 11 días. Pongamos 11 días seguidos. Pongámosle que sea 3 días. 3 por día es 30. Estamos hablando que en 30 días de ese año tuvimos temperaturas poco soportables para el ser humano, para un cultivo, para cualquier especie en realidad que habita este planeta. Vamos a la ciudad de San Felipe, la ciudad que ha aumentado más sus olas de calor. Esta estación nació en la década del 80, así fueron aumentando, claro, llegaron al tiro a las olas de calor, porque en promedio en Chile llegaron las olas de calor en la década del 80. Así han ido aumentando en los últimos prácticamente 40 años este tipo de eventos para tener los picos en los últimos prácticamente 10 años con un punto máximo de 12 olas de calor. Lo mismo, 12 por 3, estamos hablando de 36 días en el año con una temperatura poco soportable. Hay que pensar que las olas de calor ocurren en cualquier época del año. Claramente una ola de calor de invierno no es lo mismo que una ola de calor de verano. Los umbrales de temperatura son distintas, pero lo importante es que es una ola de calor, porque son temperaturas que están sobre un umbral máximo. Es distinto en la temperatura máxima promedio. Eso es una cosa. Otra cosa distinta y más alto es el umbral. Por ejemplo, Santiago, la máxima promedio de septiembre es 18 grados. El umbral para ola de calor es 26. Es decir, tiene hartos grados de diferencia. Yo sobre 26, por 3 días consecutivos, hablo de ola de calor. Pero sobre 18, hablo ya que es una temperatura máxima sobre lo normal. Vamos a Chillán, donde también en la década del 60 no existían las olas de calor, en la del 70 tampoco, en la del 80 comenzaron de a poco a llegar las olas de calor para tener un promedio más o menos de 4 eventos al año, para luego llegar a tener 7 como el máximo por ahí por el año 2019. Esto es súper importante, estos datos que les voy a entregar ahora, porque a mi criterio muchas personas piensan que porque la noche se está calentando probablemente no van a ocurrir más las heladas, y eso es un error en realidad bastante importante que se comete por ahí, sobre todo en algunos líderes a nivel mundial. Porque claramente hay un aumento de noches cálidas en algunas partes, como por ejemplo en Chillán. En general en Chile está ocurriendo mucho esto en los valles centrales de la zona centro-sur. Este es el aumento de las noches cálidas, por ejemplo, en la ciudad de Chillán. Si yo me voy ahora a las noches frías, tienen una disminución. Entonces yo podría sacar fácilmente una conclusión y decir noches cálidas en aumento, noches frías en disminución, chao heladas. Y ese es un error muy importante, porque en cierto modo esto habla de lo extremo que se está poniendo el clima en nuestro país. Esto habla de que el cambio climático, que es la consecuencia del calentamiento global, está dejando estos extremos. Y las heladas claramente que son posibles todavía, y de hecho más extremas que antes, pero eventos puntuales. Quizás menos frecuencia que antes, pero eventos más extremos, como por ejemplo que tuvimos este año, no recuerdo si fue en mayo, que tuvimos récord de temperatura mínima en un contexto de calentamiento global. Quizás eso es contraproducente, pero no es contraproducente, porque tiene que ver con esta variación que está dejando el cambio climático. ¿Qué pasa con la precipitación? Este es un gráfico histórico elaborado por la Universidad Católica que habla de precipitaciones antes de la primera estación meteorológica ubicada en Santiago, que data de 1906. Esta es de 1824. Claro, ¿cómo? Mediante datos de historiadores. Entonces, acá lo que le decía hace un rato, sí, miramos el vaso medio lleno o medio vacío. ¿Cómo fue el 2024? En el contexto de la mega sequía, acá al final del gráfico, fue un año bueno. Bueno, en los últimos 14 años. Pero miremos cómo era antes, cómo era el 1800, caían más de 700 milímetros en Santiago. En el año, por ejemplo, 1900 y fracción, también. Prácticamente no tenemos 700 milímetros en Santiago desde el año 1982, 92, 2002, 2012, 2022, más de 40 años que en Santiago no caen 700 milímetros, que si bien es una precipitación sobre lo normal, eso nos ha generado que la normalidad hoy en día sean prácticamente 70, 80 milímetros que lo que eran hace 20 años. Vamos a ir a la estación de San Felipe. También se han disminuido las precipitaciones durante los últimos 40 años, 44 años más o menos, hasta el año 2024, que lo mismo. El 2024 fue bueno en el contexto de la mega sequía, claro que fue bueno, pero si lo comparamos con los 90 y con los 80, no es tan bueno. Índice estandarizado de sequía habla justamente de los años sobre lo normal y los años bajo lo normal. San Felipe ha tenido años sobre lo normal, leves, sobre todo el 2024, que fue mejor, pero en un contexto de muchos años y algunos harto bajo lo normal, claramente esto no logra equiparar. Hay estudios internacionales que hablan de que para superar 14 años de mega sequía o de sequía, necesitamos al menos 7 años normales, ojalá sobre lo normales. Nosotros recién llevamos 2. Todo indica que no va a ser sobre lo normal. Tampoco va a ser tan bajo, pero no va a ser sobre lo normal. Entonces, todavía no podemos descuidar el tema del cuidado del agua, producto que, si bien ya a lo mejor no es mega sequía, igualmente estamos en un proceso seco importante.
Estación de San Felipe así han ido disminuyendo los días seguidos en que tenemos precipitaciones. ¿Cuántos días seguidos hay en que tenemos algún tipo de precipitación sobre 1 milímetro? Han ido disminuyendo desde tener 4 a casi 3 días en los últimos 40 años. Por otro lado, la longitud de días secos han ido aumentando, de tener en la década del 80 cerca de 90 días seguidos en que eran secos, hoy en día eso ha aumentado prácticamente a 130 días. Por lo tanto, ahí tenemos también la diferencia. Menos días seguidos que llueve, más días, cantidad seguidos secos, lo que también genera una afectación a una actividad productiva como la agricultura. Longitud de días máximos secos en Talca también han tenido un aumento. En Parral, por ejemplo, tenemos en la región del Maule el índice estandarizado de sequía, también lo mismo que el anterior. El 2024 fue mejor, sí fue mejor en el contexto de mega sequía, pero si miramos para atrás, claramente no fue tan mejor. Chillán, índice estandarizado de sequía. Chillán tiene un grave, en realidad, problema de precipitaciones. Miren, en los últimos prácticamente 14 años tenemos 3 años sobre lo normal, pero muy mínimos. Esto no se puede llamar sobre normalidad, esto prácticamente es normal y una gran cantidad de años bajo lo normal. De hecho, este año solamente Chillán va prácticamente con un 44% de déficit de precipitaciones, lo que es, claramente se suma a ya la seguidilla de años que tenemos bajo lo normal. Esto genera, estimados y estimadas, que seamos una raza humana, una actividad productiva más vulnerable, porque estamos expuestos a fenómenos meteorológicos todos más extremos, todos ultra conocidos: el viento, la alta temperatura, las tormentas eléctricas, los granizos, la sequía, por otro lado la inundación, las bajas temperaturas, todos son conocidos, pero hoy en día están siendo diferentes, se están comportando de manera diferente en lugares diferentes. Los riesgos más extremos a los cuales estamos expuestos: lluvias extremas, isoterma cero alta, núcleos fríos en altura, los famosos ríos atmosféricos, las olas de calor. Si bien afecta, obviamente, no afecta a la agricultura, pero sí a las personas, las marejadas anormales, y claramente sí puede afectar a la agricultura los incendios forestales más agresivos por una propagación más agresiva, y ahí claramente nosotros tenemos el poder de no generar los incendios forestales. Por eso la invitación es a mitigar, hacer nuestro aporte con una agricultura más sustentable, con una vida más sustentable, adaptarnos a este cambio, como analizando las variables meteorológicas y conociendo nuestro espacio, como instalando ojalá una mayor red de estaciones meteorológicas como las que conocemos como Agromet, como Agroclima, como Meteobit, como Vismet. Tenemos varias redes de estaciones meteorológicas que nos permiten poder tomar datos. Si es que no dispongo de una estación meteorológica en mi campo, una EMA, como esta que está acá, estación meteorológica automática. ¿Cómo yo puedo tener la información meteorológica? Hay dos formas: uno gestionando y otro, puedo gestionar, perdón, y otro planificar la industria agrícola, con dos tipos de información diferentes. Uno, la información a corto plazo. Todos hoy en día disponen de este aparatito llamado teléfono celular, smartphone, como quieran llamarle, el cual generalmente trae una aplicación, o yo tengo una aplicación favorita que me meto y veo el pronóstico meteorológico. Eso me permite a mí gestionar, porque tengo un pronóstico a 5 días, ojalá siempre no mirar más allá de 5 días. Las aplicaciones son muy comerciales y les muestran 30 días, eso es un volador, es prender un cohete, tirarlo al cielo y que explote. Eso en realidad es un volador de luces, no va a funcionar. Los modelos son dinámicos, se van ajustando día a día, por lo tanto es súper importante que ustedes, que yo sé que les gusta mucho y lo necesitan, no mirar más allá de 5 días. Y si miro más allá de 5 días, actualizarlo día a día. Cada vez que me siento a tomar desayuno, actualizar el pronóstico. Me ha tocado hablar con muchos agricultores en actividades como esta y muchos me dicen: oiga, yo veo 3 y hago un promedio. Maravilloso ejercicio. No está malo, está excelente ese ejercicio que hace. ¿Por qué está excelente? Porque tienen que pensar que detrás de una aplicación hay un modelo meteorológico. No hay un meteorólogo. ¿Cuál es la diferencia y qué hacemos nosotros? Nosotros nos barrimos, nos empapamos de mucha información: satélites, datos, climatología del lugar, modelos meteorológicos, y no solamente uno, sino que varios. Yo ya sé qué modelos se marean más o menos en esta época del año, que para mí es la época más complicada, septiembre. Sé qué modelos andan bien en otra época, qué modelos este año han andado bien, qué modelos este año han andado mal, por lo tanto no les creo mucho. Entonces, si ustedes se casan con una aplicación solamente, se van a casar con ese modelo. Y si ese modelo está mareado o está con error, su pronóstico está con error. Si ustedes promedian 3 aplicaciones, seguramente esas aplicaciones trabajan con 3 modelos diferentes, por lo tanto se van a aproximar un poquito más quizás al pronóstico un poquito más cercano a la realidad. Por otro lado, tienen la información a largo plazo, que es un poquito lo que les traigo al final de esta presentación, que es justamente la evolución del fenómeno del niño y la niña, que me permite proyectar 3 meses y por lo tanto poder planificar la actividad productiva.
Algunas herramientas que yo sé que ustedes a lo mejor ocupan, y si no, se las puedo recomendar. Windy. Tienen que pensar que Windy no es un modelo. Windy es un visualizador de modelos. Es una maqueta bonita que me permite lo que no podría entender cualquier persona, que lo entienda cualquier persona. Si se fijan acá abajo, Windy tiene unos botoncitos que dice el MWF, el GFS, el icon. Esos son los modelos. Ustedes pueden ir jugando con esos botones. Poner, por ejemplo, ya el 18, veamos cómo va a estar a las 12 del día. Lo dejan configurado y cambian el botoncito. Si al cambiar el botoncito muestra una cosa totalmente diferente, significa que no hay confiabilidad en ese pronóstico. Ese pronóstico todavía tiene que evolucionar. Si más o menos muestra, no digo que exactamente lo mismo, pero más o menos cercano, puede ser un pronóstico un poquito más confiable. Por otro lado está Meteorred, por otro lado tienen IR.no, que sé que lo ocupan mucho en la agricultura, y por otro lado tenemos la Dirección Meteorológica de Chile, que si bien no es un modelo, ya es un pronóstico realizado por meteorólogos chilenos. ¿Qué es lo que viene? Ahí tienen un video que muestra la evolución del ENSO, fenómeno El Niño Oscilación del Sur, en las últimas semanas de análisis hasta el 23 de agosto, que muestra claramente una mancha a nivel Océano Pacífico Central que se ha estado enfriando, lo que habla de una tendencia hacia quizás el fenómeno de la niña, lo cual se los voy a contar ahora también en este último bloque de la presentación. Esta es la evolución del fenómeno del niño y la niña en los últimos prácticamente 5 años, 6 años, desde el año 2020. Los cuadritos grises hablan de etapa neutra, los cuadritos morados claros y morados oscuros o azules hablan de fenómeno de la niña, a medida que se pone más azul, fenómeno de la niña más intenso. Igual los rosados y rojos, fenómeno del niño, rosado clarito, fenómeno del niño débil, ya rojo y el fenómeno del niño establecido como tal. Y se fijan, en el 2023 llegó el fenómeno del niño, en marzo comenzó a llover con todo en junio, llegaron esos ríos atmosféricos que nos dejaron la grande, fue un año bueno en precipitaciones, llovió hasta prácticamente noviembre en la zona central, producto del fenómeno del niño, el cual se retiró en febrero del 2024. Luego entró la niña, que si bien igual llovió, tuvimos heladas por ahí en primavera, dejó de llover prácticamente como en agosto, ya no llovió más, producto de ese fenómeno de la niña, y entramos en febrero en etapa neutra, en este año que ha estado más bajo lo normal, sobre todo en la zona centro-sur, como en Talca, como en Chillán, que arrastran este año los déficits más importantes. Y ahora tuvimos un pequeño enfriamiento en julio y agosto, todavía no declarado como fenómeno de la niña. Pero, ¿qué necesitamos para declarar fenómeno de la niña? Necesitamos al menos 3 meses consecutivos con una temperatura 0,5 grados bajo lo normal en el nivel del Pacífico ecuatorial, a nivel del Ecuador. Llevamos 2. Todo está en las manos de este septiembre. Si este septiembre marca nuevamente bajo la normalidad en temperatura, podría llegar un fenómeno en la niña. Todo indica que si es que llega sería débil. Mala fecha para que llegue, por supuesto, pero vamos a ver qué pasa. Entonces, ¿qué dice en este momento? Que estamos entrando quizás a una etapa de fenómeno de la niña, según el último análisis del 18 de agosto, todo más o menos vamos a ver las probabilidades de que eso pueda ocurrir. ¿Qué dicen las proyecciones? Este es el último análisis que se entregó hace muy poquito, para el trimestre septiembre-noviembre. Hay un 45% de probabilidades que se mantenga la etapa neutra, hay un 55%, lo que no es pasado era menor, aumentó la probabilidad de que vuelva la niña débil, pero vuelva, lo que claramente no es bueno, y eso tampoco es normal y se cree que es producto del cambio climático. ¿Por qué llega la niña, luego va neutro, y antiguamente qué pasaba? Volvía el niño, y ahora no, vuelve de nuevo la niña. Y eso pasó también por ahí por el año 2000, 2003, que tuvimos prácticamente 3 años entre neutro y niño, y niña, perdón, y no tuvimos el regreso del niño, que es lo que necesitamos en la zona central y centro-sur para que obviamente tengamos más precipitaciones y menos heladas. 0% probabilidades que vuelva el niño, por lo tanto eso prácticamente hasta el próximo año no hay posibilidades. ¿Qué dicen los modelos? Si se fijan acá, este cuadrito que está acá medio gris es la etapa neutra. La mayoría de los modelos están dentro de este cuadrito, pero hay varios, al menos 1, 2, 3, 4, 5, que se arrancan en la etapa niña. Débil, pero igual a etapa niña. Por lo tanto, hay que tener ojo con este trimestre que viene ahora, sobre todo con septiembre. Si en septiembre no llega la niña, podemos respirar un poco más tranquilo. ¿Por qué se los digo? Porque acá están las probabilidades. Septiembre, octubre, noviembre, el trimestre en que estamos ahora. Hay más altas probabilidades de que llegue la niña débil, menores que llegue una niña moderada y muy menores que llegue una niña intensa, lo que es buena noticia. Y probabilidades también que se mantenga la etapa neutra, mínimas probabilidades que llegue el fenómeno del niño. Pero si se fijan, a medida que avanzamos en el gráfico, la etapa neutra gana terreno.
aumenta las probabilidades, acá mucho más y acá mucho más. Por lo tanto, este septiembre es clave en el sentido que sabemos que es un mes sensible para la agricultura por la posibilidad de heladas, pero pasando septiembre, ya su octubre y sobre todo noviembre, obviamente bajan las probabilidades de heladas y aumentan las probabilidades que o vuelva o se mantenga la etapa neutra y finalmente ese fantasma de niña pequeño que existe ahora no sea como tal. Ahí está la evolución de la temperatura superficial del mar entre octubre y diciembre de este año. Ahí tenemos la mancha fría que está en el Océano Pacífico Ecuatorial. ¿Qué genera esto? Obviamente menos evaporación, menos formación nubosa, menos potencia para los sistemas frontales, por lo tanto menos posibilidades que llueva, aunque sabemos que es un trimestre donde ya las precipitaciones van disminuyendo, pero la atención yo la mantendría al menos lo que queda de septiembre y primeros días de octubre en la posibilidad de heladas, obviamente primaverales, sobre todo de origen polar. Ya, para terminar, ¿qué dice la temperatura? La temperatura, como es tendencia prácticamente en los últimos años, obviamente sobre lo normal, la buena noticia que al menos en el mes de octubre debería ser levemente sobre lo normal, principalmente en la zona sur y dentro de los rangos normales en toda la zona central. Esto en cuanto a la temperatura máxima, ojo con la mínima que todavía podría estar levemente bajo lo normal, por lo tanto estamos hablando de días más extremos, mínimas bajo lo normal, máximas sobre lo normal. Y en el trimestre de octubre y diciembre, acá ya comienza a proveer un calentamiento menor, pero igualmente un calentamiento desde prácticamente la región metropolitana hasta la región de los lagos, temperaturas máximas sobre los rangos normales. Todavía octubre yo mantendría el ojo, sobre todo si en septiembre se ratifica la llegada de la niña, yo en octubre todavía mantendría el ojo ahí por las posibles heladas polares primaverales. ¿Qué dice la precipitación? En el mes de octubre hablamos de una precipitación sobre los rangos normales, más o menos desde la región del Biobío y hasta la región de Aysén, levemente bajo lo normal en la zona centro-norte, lo que ya creo que ya han acumulado, no suficiente, pero harta agüita ya este año, al menos en los valles interiores de la región de Coquimbo, están con un leve superávit y precipitaciones dentro de los rangos normales en la región parte de la metropolitana, O'Higgins, Maule y Ñuble más o menos. Y para terminar, en el trimestre, octubre-diciembre, hablamos de, acá este gráfico que está acá, en general gran parte de Chile dentro de los rangos normales, sabemos que las precipitaciones ya son menores en ese horizonte, habla de una leve bajo normalidad justamente en la región metropolitana, una leve sobrenormalidad desde más o menos la región de la Araucanía hasta la región de Aysén, y el resto del país dentro de los rangos normales, obviamente para la época. Ahí tengo que ir a la literatura, ver cuánto llueve más o menos, o según sus estaciones meteorológicas, en promedio en esos meses, y eso obviamente bajarle, más o menos estamos hablando de un 50%, al sur subirle un 30% más o menos, desde Araucanía al sur, y a la región metropolitana, quizás región de O'Higgins, bajarle un 30% más o menos también, dependiendo de lo que cae en este trimestre. Eso, muchas gracias, que estén muy bien. Muchas gracias, Gianfranco, y muchas gracias a todos. Ahora tenemos un espacio pequeñito para hacer un par de preguntas a ustedes tres. Bueno, en este rato estuve fusionando algunas preguntas de manera de poder hacerlo más ejecutivo. Primero vamos contigo, Claudia, porque nos están preguntando cómo les fue, en el fondo, a ustedes como comité en China y los otros destinos en Asia. Quieren saber, en el fondo, si hay novedades, acuerdos, perspectivas de cómo se abordará la temporada en temas de logística, embarques y temas de fitosanidad. Y aprovecho también de apalancar otra pregunta que preguntan, a diferencia de otros viajes a China, ¿qué tuvo de particular este? ¿Hubo algo que se diferenciara? Espérame, que me hiciste como Voy ocho por preguntas. parte, voy por parte. La No. primera, ¿cómo te fue en China y en los otros destinos en Asia? Si es que hay novedades, nuevos acuerdos y perspectivas de cómo abordar la temporada. Eso es lo primero. No, en general, el viaje a China, bueno, estuvimos en las dos ferias, en la feria de Shanghái y en la feria de Hong Kong. Eh, Se caracterizó porque tuvimos muchas reuniones con los retailers, con las plataformas de e-commerce presentando el programa de promoción y en general ha sido bastante bien recibido el programa. De lo que pudimos conversar, en general los chinos, por lo que yo vi de las empresas que estuvieron presentes y todo, están, yo creo que bastante positivos respecto a la temporada. Están bien cautos en cuanto a la entrega de anticipo, eso se está
están como bien cautos y están pidiendo en general programas para calibres mayores, por lo que yo supe. Pero sí están positivos respecto a cómo se viene la temporada. Creen que el hecho de tener un año nuevo tardío, un poco más tardío, va a ayudar a la venta del producto. Así que en general yo vi bastante positivo. El resto de los mercados en Corea, la situación económica al parecer está mejor que la temporada anterior. Entonces también los consumidores, en cuanto a la confianza del consumidor, está bastante mejor también. Así que yo creo que Corea debiera andar bien también. Em, También estuvimos haciendo la presentación de la campaña, hay bastante interés. En Corea las plataformas de e-commerce son súper importantes, entonces nos estuvimos con una representante de Coupon que está como muy interesada en desarrollar la categoría, yo lo vi bastante bien. Dentro de otros países estuve en Tailandia, me llevé una grata sorpresa porque dentro de los dueños del mercado de Guangzhou de China están invirtiendo en Tailandia y quieren desarrollar ese mercado y dentro de ese desarrollo ellos también están relacionados con temas logísticos, entonces van a asegurar rutas rápidas a Tailandia y creo que esa inversión y ese trabajo que están haciendo va a ser positivo para el desarrollo no solo de Tailandia como tal, sino que también va a servir mucho como hub para el resto de los países de ASEAN. Así que lo vi bastante bueno, fíjate, eso. El, Oye, el- ¿Mm? Oye, Claudia, y un poco ahora volviendo a China en particular, que tiene de dulce y a gras un año pasado que nos dejó un gusto amargo, pero este año que se viene con un gusto más sabroso con este aumento, este 6%, las 133.000 cajas, etcétera. Te preguntan en el fondo qué tuvo de particular este viaje. ¿Hubo algo que se diferenciara en particular para China? ¿Algo que veas en el ambiente o algo que quieras Mira, destacar? más que el viaje en particular, yo creo que lo que ha servido mucho, lo que nos ha servido a nosotros como que imité mucho, es que desde que terminó la temporada hasta la fecha, hemos estado muy presentes en el mercado, entendiendo bien lo que está pasando y, como dije, actuando en todos aquellos ejes donde el comité tiene alguna injerencia en el fondo. Yo voy al mercado, estoy yendo a China cada mes y medio, más o menos, o sea, estuve ahora, voy en octubre. Entonces, eso te permite ir desarrollando mucho más los lazos con las autoridades. Antes teníamos muy desarrollado el lazo con la aduana china, pero quizás faltaba más el lazo con esta otra autoridad que te puede proteger contra lo que son las noticias falsas. Entonces yo creo que se está trabajando muy bien el mercado, al menos los factores que afectaron la temporada pasada. Entonces eh, y el programa se ha ido desarrollando con mucha reunión con los importadores, con mucha reunión con las representantes de las exportadoras allá. Entonces, ha sido un trabajo, yo creo que bastante meticuloso y bastante profesional y bastante consistente en el tiempo y recibiendo mucho feedback de muchos lados. Entonces, yo creo que eso al menos nos deja bastante tranquilos que estamos en la dirección correcta. Super, Claudia, te pasaste. Muchas gracias por la exposición y por la respuesta a estas preguntas. Ahora tengo un par de preguntas también para los demás expositores. Heriberto, me preguntan si existe experiencia de aplicación de Agrigent Plus con equipos de bajo volumen, como equipos electrostáticos. Bueno, especialmente con equipos electrostáticos, acá en México sí lo hemos hecho. En Chile me parece que bajo volumen es para aplicación en drones. Sí, acá sí hemos hecho la aplicación con equipo, aunque no es de bajo volumen, sí con las personas electrostáticas. Bien. Y en caso, también preguntan, en caso de huertos con evidencias de ataque severo de pseudomona, ¿cuál sería una propuesta de estrategia pensando en controlar y reducir la propagación? Bueno, independientemente del control cultural que se puede hacer con todo el manejo de la parte de la eliminación de los residuos vegetales, de lo que son el manejo de la poda, la sanidad, de todo eso, el evitar las heridas, la aplicación debe ser a tiempo
a tiempo si es que ya hay historial de presencia de la enfermedad a tiempo y a la dosificación correcta. La concentración que hemos visto, que es la más adecuada para el control de la bacteria, es 0,8 gramos por cada litro de agua u 80 gramos por cada 100 litros de agua, en caso de que sea alto volumen. Para la aplicación en bajo volumen, como puede ser el Dronen, recuerden que la dosificación es equivalente a lo que ustedes están aplicando como si fuera un alto volumen, solamente que ahora van a utilizar menos vehículo, que es el agua. Y ahí preguntan relacionado con algo parecido. ¿Qué tan pronto después de la aplicación puedo recibir una lluvia sin perder el producto? El producto entra a la planta en 3 horas, ya está dentro completamente de la planta. Entonces, si una lluvia viene en 4 horas, en 5 horas, el producto va a hacer su trabajo. Bien, mira, una maravilla. Y ahí otra pregunta que se apalanca a lo que nos estaba diciendo Gianfranco, y un poco apalancado lo que tú estás diciendo, Heriberto. ¿Se ven posibilidades de lluvias en una primavera tardía? ¿Es posible predecir ese fenómeno? A ver, como un poco lo explicaba en la presentación, tenemos dos posibilidades nosotros. Una, de hablarlas de las precipitaciones prontas, a 5 días ideal, o mirar más o menos a 10 días, si se ve algo ahí dando vuelta, pero no con una precisión a lo mejor o con detalle de cantidad de milímetros. A medida que se va acercando esas variables, es posible afinarlas más, sobre todo la cantidad de milímetros, a qué hora va a llegar y todo eso, sobre todo pensando en lo que decía de las 4 horas de aplicación. 4 horas antes. Y por otro lado tengo lo estacional, que lo estacional no me va a decir exactamente qué día va a precipitar, pero sí más o menos si podría estar sobre o bajo lo normal. Si miro el pronóstico estacional y sobre todo si se eh, ratifica esa posibilidad de esa llegada de una niña débil y quizás corta también en duración, claramente estaríamos hablando, y si se mantiene la etapa neutra también, yo creo que en ambos casos estaríamos hablando de una primavera bajo los rangos normales en precipitación, es decir, yo creo que hay ciudades ya que prácticamente no tienen posibilidades de llegar a una normalidad. Incluso incluyo Santiago, que tiene un 16% de déficit. También lo incluiría yo con que va a cerrar el año con déficit. Menor, obviamente, que lo que tiene Chillán, que ya bordea el 43%, pero igualmente con déficit. Ahora, en cuanto al pronto, tenemos un evento de precipitaciones ahora, el 18, lamentablemente en la zona sur del Mira, país, Biobío hacia el sur, y en la zona central yo creo que el día 20 y 21 van a llegar algunas precipitaciones. Lo bueno es que es débil, es poco. Por ahora no se ve que pueda tener características convectivas, que yo sé que también lo afecta mucho por el tema de los granizos, pero siempre las situaciones postfrontales, sobre todo en los últimos años, hay que estarlas monitoreando muy bien. Y ahí también hacer un poquito el hincapié a este petitorio que hemos estado haciendo, sobre todo los meteorólogos hace harto tiempo, que se dijo el año 2019 que cada vez que hay un tornado se dice que va a llegar y todavía no llega. Hay proyectos, pero quizá Heriberto, Mujer en México, sí sabe mucho más de esa herramienta, el famoso radar Doppler, el radar meteorológico, que es una herramienta vital, sobre todo para una actividad productiva como la agricultura y para la vida en general, que te permite detectar este tipo de fenómenos, tornados, fenómenos convectivos, precipitaciones del tipo granizo, con obviamente un radio de acción de precisión mucho más preciso, valga la redundancia, de en qué lugar, y no tener que decir, oye, no, en la región de Ñuble puede caer, bueno, ¿y dónde específicamente? No tenemos la herramienta en Chile, no tenemos la tecnología para llegar a esa precisión de a qué hora y en qué lugar específico va a caer ese granizo. perfecto, pero ya estás vaticinando unas lluvias para el 18, así que ya vayan preparando su agrigent para estos días. Así que bueno, para ir cerrando, quisiera agradecer a cada uno de ustedes por sus exposiciones. Estuvieron muy buenas, la gente agradeciendo acá por interno. Recordarles a quienes nos están viendo que puedan contestar la encuesta que pusimos más abajo y vamos a seguir con este ciclo de webinars relacionados con distintos cultivos y distintas estrategias de manejo sistémico. Así que muchas gracias a todos quienes nos acompañaron el día de hoy. Y bueno, un aplauso desde acá y de sus casas a nuestros tres expositores que estuvieron de lujo. Así que muchas gracias en nombre de Summit Agro a cada uno de ustedes.